Esta noche veré a una mujer que tocará mi cuerpo con sus manos por dinero, exclamó el millonario. Quédate para descubrir su oscuro secreto. El sol de Miami brillaba intensamente sobre la avenida Collins, reflejándose en los ventanales de los rascacielos y en el azul zafiro del Lamborghini Diablo que conducía Elvis Lewis Montserrat. Con su impecable traje blanco y gafas de sol que ocultaban sus ojos pensativos, el multimillonario cortaba las calles como una aparición extravagante, imponente, imposible de ignorar. El rugido del motor se mezclaba con sus pensamientos. No podemos escapar de nosotros mismos. Somos lo que somos a donde quiera que vayamos, reflexionó. Giró el auto con suavidad, el reflejo del sol transformando el brillo del coche en un destello casi hipnótico. A medida que avanzaba, el bullicio del tráfico se desvaneció y un edificio apareció frente a él. Haven Vitalis. El silencio repentino le permitió escuchar el eco de su propia conciencia. Un secreto que llevaba años ocultando, enterrado bajo capas de ostentación y apariencias meticulosamente fabricadas. El lujo es la máscara que a menudo cubre nuestras cicatrices más profundas. Apoyó las manos sobre el volante por un momento, su mirada fija en el edificio. Allí dentro lo esperaba un enfrentamiento con una parte de sí mismo que había mantenido escondida durante demasiado tiempo. Elvis Lewis Montserrat, con su impecable porte y traje blanco, se acercó a la recepción. «Bienvenido a Haven Vitalis, señor. ¿En qué podemos ayudarlo hoy?», dijo la recepcionista con una sonrisa profesional. Elvis inclinó la cabeza ligeramente, como si pesara el acto de hablar en voz alta. Finalmente respondió: «Padezco fibromialgia, señorita. Mi médico me prescribió masajes regulares para aliviar la tensión muscular». La recepcionista asintió, sin rastro de sorpresa ni curiosidad. Tecló algo en su computadora antes de continuar. «Por supuesto, señor Montserrat. Le asignaremos a nuestra terapeuta especializada. Puede pasar a la sala terapéutica número 3. Allí encontrará todo lo que necesita». Elvis agradeció con un leve asentimiento, siguiendo el camino indicado hacia una puerta discreta que llevaba a un pasillo revestido en tonos cálidos. Llegó a la sala 3, donde una terapeuta lo esperaba, vestida con uniforme blanco y un aire de serenidad profesional. «Señor Montserrat, soy Marina, su especialista en terapia. Por favor, quítese todo excepto la ropa interior y cúbrase con el paño que encontrará sobre la camilla. Vuelvo en unos minutos». Elvis asintió, su rostro inexpresivo ocultando el torbellino interno que lo consumía. Cerró la puerta detrás de él y se encontró solo en el baño anexo, un espacio tan lujoso como el resto del spa. Un gran espejo colgaba en la pared, su reflejo mirándolo con una intensidad que lo desarmaba. Comenzó a quitarse el traje. La camisa de algodón blanco, perfectamente planchada, dejó al descubierto su torso. Allí, frente a sus propios ojos, la piel clara y simétrica que todos veían cedió a un mosaico de manchas despigmentadas que se extendían por su pecho, sus brazos y su espalda. Vitiligo. Es curioso cómo lo que más ocultamos es lo que más nos define. Una palabra que pesaba como una sentencia. Elvis apoyó ambas manos sobre el lavabo, bajando la cabeza. Se miró de nuevo, como si pudiera arrancarse la piel con la mirada, y sintió el nudo familiar de vergüenza y rabia en su garganta. La perfección de su fachada no podía ocultar la crudeza de su realidad. Entonces se cubrió el rostro con las manos, tratando de sofocar un gemido de frustración. No podía hacerlo, no podía exponerse, no otra vez. Las preguntas curiosas, las miradas compasivas o, peor aún, las expresiones de desagrado disfrazadas de cortesía. Sin embargo, respiró hondo y tomó la determinación de asumir el desafío de su vergüenza corporal. La mayor victoria es vencer nuestros propios miedos. Elvis salió del baño envuelto en el paño que apenas cubría su cintura. Caminó hasta la camilla, pero antes de acostarse notó cómo Marina, la masajista, lo miraba de reojo. No dijo nada, pero esa pausa, ese titubeo, fue un cuchillo en el aire. «¿Está todo bien?», preguntó él intentando sonar casual, aunque su voz temblaba ligeramente.
Marina sonrió, pero sus ojos se desviaron rápidamente de las manchas en su piel. Sí, claro, señor. Todo está bien. Pero para Elvis no lo estaba. Esa fracción de segundo, esa mirada que lo recorría, lo derrumbó por dentro. De pie frente a ella, con su piel expuesta, se sintió pequeño, vulnerable, como si fuera un adolescente inseguro en una piel que no podía controlar. No podía soportarlo. La debilidad que más nos atormenta es la incapacidad de mostrarnos tal como somos. ¿Sabe qué? Creo que me equivoqué de lugar, dijo apresuradamente, levantando su traje de la silla. Marina dio un paso adelante. ¿A dónde va, señor? Elvis ya se estaba vistiendo, sus movimientos torpes y rápidos. Lo siento, pero no puedo quedarme, gracias por su tiempo. Y salió del spa antes de que ella pudiera insistir. La verdad no es algo que encuentras, es algo que aceptas dentro de ti mismo. Conducía sin rumbo fijo, el rugido del motor ahogando el eco de sus pensamientos. En su cabeza se repetía la imagen de su piel desnuda frente al espejo, un recordatorio de lo que no podía borrar ni evitar. Entonces algo lo hizo reducir la velocidad. En un barrio más humilde, entre calles menos transitadas, vio un cartel modesto colgando de un pequeño local con pintura desgastada. Masoterapeuta y acupunturista, servicios profesionales. La simplicidad del mensaje y la crudeza del lugar contrastaban con todo lo que él era y representaba. Sin embargo, algo en esas palabras resonó en él. Elvis apagó el motor y se quedó sentado en silencio frente al pequeño local, contemplando la posibilidad de recibir terapia sin el evidente escrutinio de los lujosos spas donde lo ridiculizaban tan solo con la mirada. No hay libertad más grande que despojarse del miedo al juicio ajeno. Elvis Louis Montserrat empujó la puerta de aquel pequeño local, y el sonido del timbre al abrirse resonó suavemente en el ambiente. El interior era modesto, casi desprovisto de adornos innecesarios, y en el aire flotaba un aroma delicado a jazmín y lavanda. Había algo en la calidez del lugar que lo desarmó de inmediato. Todo era tan diferente de los lujosos spas a los que estaba acostumbrado. Una mujer vestida con ropa blanca sencilla, con lentes oscuros que ocultaban sus ojos, apareció detrás del mostrador. Su sonrisa era discreta pero genuina, y su voz, cálida y respetuosa, lo recibió. «Señor, ¿en qué puedo ayudarle?» Elvis dudó un instante, tragándose su orgullo, antes de hablar. «Requiero terapias para mi fibromialgia. ¿Hay algún especialista?» La mujer asintió y con un gesto cordial lo invitó a venir detrás de ella. «Sígame, por favor, si es tan amable». La mujer lo condujo hasta un consultorio pequeño pero acogedor. Dentro del cubículo, un aroma a jazmines se mezclaba con la fragancia sutil de rosas que emanaba del baño interior. En una esquina, un sencillo jarrón de girasoles añadía una alegría inesperada, creando una atmósfera donde lo sencillo se convertía en algo casi sagrado. «Póngase cómodo, señor. Allí encontrará lo necesario. En 5 minutos iniciará la terapia». Elvis agradeció con una leve inclinación de cabeza, cerró la puerta y se encontró solo. El aroma de jazmines y lavanda se hacía más intenso, envolviéndolo como una manta cálida. Algo en ese lugar lo hacía sentirse extrañamente en casa. Suspiró, sin saber exactamente por qué. Entró al baño anexo, un espacio sencillo. Comenzó a quitarse el traje blanco impecable, pieza por pieza, hasta quedar con el paño alrededor de la cintura. Se detuvo frente al espejo y observó su imagen. Su reflejo lo golpeó con fuerza. Su torso desnudo, marcado por manchas despigmentadas que cubrían su pecho, brazos y espalda, parecía gritar una verdad que había intentado ocultar durante toda su vida. Se llevó una mano al rostro y respiró hondo. «Estas manchas blanquecinas no definen quién soy. No les doy el poder de definir lo que soy», se dijo en voz baja, como si intentara convencer a su propio reflejo. Con esa frase sintió una pequeña chispa de determinación encenderse dentro de él. Se ajustó aún más el paño alrededor de la cintura, salió del baño
y se recostó boca abajo en la camilla. Unos segundos después escuchó el crujir de la puerta al abrirse y el sonido de pasos ligeros que se acercaban. El aroma profundo de jazmines llenó aún más el ambiente. Cuando las manos suaves de la terapeuta se posaron sobre su espalda y aplicaron una breve presión, una ola reconfortante lo recorrió. Por primera vez en mucho tiempo sintió que su cuerpo se relajaba. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba seguía allí. No pudo evitar interrumpir el momento. ¿No sientes alguna repulsión hacia mí? ¿Por tocar mi piel?, preguntó, casi en un susurro. La mujer, con gran serenidad, respondió sin titubear. ¿Por qué tendría que sentir rechazo hacia el órgano más grande, hermoso y solemne que recubre su cuerpo, señor? Las palabras lo paralizaron. Jamás alguien había descrito su piel, su vitiligo, con esa belleza desprovista de juicio o compasión incómoda. Se giró levemente para mirarla. Esa voz le resultaba familiar, y entonces la reconoció. Era la misma mujer que lo había atendido en la recepción. «Eres la misma persona que me recibió hace unos momentos», dijo, con la voz cargada de incredulidad. La mujer sonrió suavemente. «Es un local pequeño, señor. Lo heredé de mis abuelos, y ejerzo yo misma todos los roles con amor y vocación de servicio». Elvis observó sus lentes oscuros y no pudo evitar preguntar: «¿Por qué usas esos lentes? ¿Te molesta la luz del cubículo?». Ella se detuvo un instante. Con delicadeza deslizó los lentes hacia abajo, revelando unos ojos desviados, marcados por una ceguera evidente. «Perdón, cuánto lo siento», dijo él, sintiéndose torpe por haber preguntado. Ella sonrió de nuevo, su voz tranquila pero llena de una sabiduría que parecía envolver toda la habitación. «No debe sentirlo, señor. La sociedad nos acostumbra a ridiculizarnos por todo. Hay estándares y estereotipos para todo. Muchos piensan que mi rostro no puede ser hermoso porque mis ojos están desviados. Eso es lo que pensaría el común de la gente. Pero yo estoy tan agradecida con la oportunidad de vivir y existir que veo y asumo la belleza de modo muy diferente. Para mí, la verdadera belleza está en lo que te transforma, no en lo que te deslumbra». Elvis escuchó en silencio cada palabra, rasgándolo por dentro. «¿Es una ceguera congénita?», preguntó apenas en un hilo de voz. «No, señor. Perdí la vista progresivamente. El ADN nos persigue de todas las formas posibles. Pero igual sigo viendo la vida de colores porque llevo los tonos en mi interior. No alimento mi ego con lo que ven los demás en mí, o lo que perciben sus ojos. Mi concepto de belleza no depende de lo que otros dictaminen sobre mí, sino de mi propio dictamen». Ella hizo una pausa breve antes de concluir con una sonrisa llena de orgullo. «Y yo me siento verdaderamente hermosa, aun con mis ojos así. Incluso si estuviera en la ancianidad, seguiría calificándome de hermosa». Elvis sintió esas palabras como un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Con toda su opulencia, no tenía ni la mitad de aquella sabiduría interior. Cerró los ojos y por primera vez en años sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. La belleza real se encuentra en la capacidad de superar nuestras propias cicatrices. Elvis permaneció inmóvil sobre la camilla, su rostro oculto en la apertura del cabezal, mientras las manos de la mujer trabajaban con una precisión suave y casi hipnótica. La presión en su espalda, a intervalos exactos, era como una danza que liberaba la tensión acumulada en sus músculos. Por primera vez en mucho tiempo su cuerpo, constantemente tenso por el dolor y el peso de las apariencias, comenzó a ceder. Era extraño. No era solo la técnica impecable lo que lo calmaba, sino algo en la energía de ella, en la forma en que sus palabras y su toque parecían decirle que todo lo que lo había atormentado no importaba aquí. En este espacio modesto él no era el multimillonario Elvis Louis Montserrat, ni el hombre cargado de inseguridades. Era solo un ser humano, necesitado de alivio.
La fragancia de jazmines seguía llenando el aire, mezclándose con su respiración cada vez más pausada. La presión de las manos descendió hasta sus hombros, sus brazos, sus costados, cada movimiento destilando una seguridad y un respeto que desarmaban cualquier pensamiento intrusivo. Cuando ella alcanzó su cuello, su voz suave rompió el silencio. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con un tono que parecía agradecido más que curioso. Hubo una pausa breve antes de que ella respondiera. «Jazmín Marlene Balsa». Elvis, aún con los ojos cerrados, asintió ligeramente, como si el nombre resonara perfectamente con la atmósfera que ella había creado. «Yo soy Elvis Louis Montserrat. Es un verdadero honor conocerte, Jazmín Marlene». Ella no respondió, pero sus manos siguieron trabajando con una calma inquebrantable. La presión exacta sobre sus hombros envió una última ola de relajación que lo hizo suspirar profundamente. Por primera vez en años, la opresión en su pecho, el nudo constante de tensión y vergüenza, parecía disolverse. En ese instante se permitió algo que no había hecho en mucho tiempo. Simplemente estar, sin el peso de lo que los demás pudieran pensar, sin el peso de lo que él mismo se exigía. «Hay algo en ella», pensó. No era solo el toque de sus manos, sino el eco de sus palabras y la calma de su presencia. Parecía capaz de despojar con naturalidad todo el peso que él siempre había dado a lo exterior. Y así, entre los aromas de jazmines y el ritmo constante del masaje, Elvis se dejó ir, sintiendo que su mundo interior estaba cambiando, aunque todavía no podía comprender del todo cómo. El alma que aprende a deshacerse de las cadenas del juicio encuentra en lo humilde un tesoro inigualable. Aquella noche, en su imponente mansión, Elvis Louis Montserrat se recostó en su cama de sábanas de lino fino, mirando al techo con una extraña calma. El insomnio no lo visitó, como tantas noches en su soledad, y el peso de las inseguridades que lo habían atormentado durante años parecía haber disminuido. Cerró los ojos y se dejó llevar por una sensación reconfortante que había descubierto en el pequeño consultorio de Jazmín Marlene Balsa. Las cicatrices visibles son solo mapas de lo que hemos vivido. No tienen el poder de definir quiénes somos, reflexionó, y con ese pensamiento el sueño lo envolvió como un manto suave. Al día siguiente el sol se reflejaba en el impecable acabado azul del Lamborghini Diablo, mientras Elvis lo conducía por las avenidas de Miami. Vestido con un traje gris claro que parecía hecho a medida para resaltar su porte, llevaba gafas de sol que ocultaban unos ojos relajados y brillantes de alegría. Encendió la música dejando que el jazz suave llenara la cabina, mientras el motor rugía en un compás perfecto con su renovado ánimo. De golpe, sin planearlo, un pensamiento cruzó su mente, y una sonrisa divertida se dibujó en su rostro. Esta noche veré a una mujer que tocará mi cuerpo con sus manos por dinero. Por primera vez, refiriéndose a la nueva cita con la masajista invidente, podía decir una frase así, en metáfora hilarante, sin sentir el estigma del peso de sus propios complejos. Había algo liberador en aceptarse tal como era, en entender que su esencia no residía en la piel que lo cubría, sino en lo que había comenzado a construir dentro de sí. Más tarde, el Lamborghini de Elvis Louis Montserrat llegó a otro cruce transitado, deteniéndose junto a la acera. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol oscuras, recorrieron el lugar con indiferencia hasta que se detuvieron en una figura familiar que intentaba cruzar la calle. Era Jazmín Marlene Balsa. Estaba erguida con una dignidad serena, sosteniendo su bastón en una mano y en la otra el arnés de su fiel lazarillo, Sol, un golden retriever que se mantenía firme, escaneando el entorno con la atención de un guardián incansable. Elvis la observó desde la cabina sintiendo una punzada inexplicable en el pecho. Había algo en su contrastante serenidad, aún rodeada por el bullicio, que lo desarmaba. De repente el rugido de una motocicleta rompió la calma. Un joven en una moto deportiva se detuvo a propósito frente a Jazmín, bloqueando parcialmente el cruce que ella había iniciado ligeramente.
Elvis frunció el ceño observando la escena con creciente incomodidad. «Oye, ciega», gritó el motociclista, su voz cargada de burla. «¿Por qué no te quedas en tu casa?» Dicho esto, se rió y tocó la bocina repetidamente, el ruido estridente golpeando el aire como un trueno a fin de asustarla. Jazmín dio un pequeño paso atrás, su bastón temblando ligeramente en su mano. Sol, por su parte, se movió con rapidez, interponiéndose entre ella y la moto. El Golden Retriever emitió un ladrido corto, su postura rígida dejando claro que no permitiría que el peligro se acercara más. Desde el Lamborghini Elvis sintió cómo algo dentro de él se tensaba. Sus manos apretaron el volante con fuerza. Era como si estuviera viendo una versión distinta de sí mismo, enfrentando las mismas miradas, los mismos juicios, el mismo peso insoportable de los demás. Sin pensarlo más, empujó la puerta del auto y salió con un movimiento firme. Su figura impecable reflejaba la luz del sol mientras avanzaba hacia el motociclista, dejando el Lamborghini detenido en la fila. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Elvis, su voz cargada de una calma peligrosa. Jazmín levantó ligeramente la cabeza al escuchar esas palabras. Aunque no podía verlo, esa voz era inconfundible. Era él, el amable caballero del masaje del día anterior. «Elvis», susurró para sí misma como si la confirmación del pensamiento la devolviera al presente. La verdadera belleza no está en lo que los ojos perciben, sino en lo que el alma dibuja para sí y es capaz de recordar. El joven motociclista lo miró con sorpresa, sin esperar ser confrontado. Intentó reír nerviosamente, pero el rostro de Elvis no mostró ningún rastro de humor. «Solo estaba jugando, señor», balbuceó encogiéndose de hombros. Elvis avanzó un paso más, cada palabra saliendo con precisión glacial. «El valor no radica en la fuerza con la que te defiendes, sino en la justicia que guía tus acciones». «¿Jugar? ¿Así es como llamas asustar a una mujer que no puede defenderse? No eres más que un cobarde». Justo en ese momento el semáforo cambió a verde y el sonido de las bocinas detrás del Lamborghini se intensificó. El motociclista tragó saliva, avergonzado. Giró su moto y se alejó rápidamente, con el rugido del motor perdiéndose en la distancia. Elvis se giró hacia Jazmín, que seguía inmóvil con una mano en el arnés de Sol. «¿Estás bien, Jazmín?», preguntó, suavizando su tono mientras daba un paso hacia ella. Ella asintió ligeramente, su voz ahora audible pero temblorosa. «Sabía que eras tú. Tu voz es tan hermosa como la suavidad de tu piel». Un pequeño suspiro escapó de sus labios antes de continuar. «Gracias, Elvis». Elvis miró al tráfico que ya comenzaba a avanzar lentamente, en medio de las bocinas ensordecedoras por su vehículo detenido. De inmediato la invitó a subirse al auto para llevarla a su destino, junto al Golden Retriever, tomándola del brazo con tierna paciencia para guiarla, aun cuando los sonidos despiadados del tráfico intentaron apurarlo en tan delicado contexto. Ya dentro del auto y comenzando a avanzar, dejó que sus palabras se asentaran en su mente mientras conducía. Sintió en esta ocasión única que había aprendido algo verdadero sobre lo que significaba enfrentar al mundo sin máscaras. Sintió en esta ocasión única que había aprendido algo verdadero sobre lo que significaba enfrentar al mundo sin máscaras. Horas más tarde, el cielo comenzaba a teñirse de un suave índigo mientras las primeras estrellas asomaban tímidamente sobre Miami. El Lamborghini Diablo de Elvis Louis Montserrat se detuvo frente al modesto local, ahora iluminado por una cálida luz amarilla que escapaba por las ventanas. Se bajó del auto ajustando levemente su traje gris y caminó hasta la puerta. Pulsó el timbre y el sonido resonó suavemente en la quietud de la noche. La puerta se abrió y Jazmín Marlene Balza apareció, vestida en su uniforme blanco. Su sonrisa serena era como una bienvenida a otro mundo, uno donde las apariencias no tenían cabida. «Elvis, bienvenido», dijo ella con calidez. Él respondió con una sonrisa que ella no podía ver, pero que estaba implícita en su voz. «Jazmín, es un placer verte». Elvis miró detrás de ella,
buscando al Golden Retriever que había demostrado una lealtad inquebrantable aquella mañana. ¿Y Sol? Jazmín giró ligeramente la cabeza hacia el interior del local. Siempre lo dejo suelto en el patio trasero cuando estoy en mi horario de servicio. Elvis asintió, sus ojos llenos de una admiración que no podía ocultar. ¿Sabes? Me encanta ese nombre del Golden Retriever. Hace juego contigo. Ella frunció el ceño ligeramente con una sonrisa curiosa. ¿Sí? ¿Por qué? Elvis la miró con ternura y respondió: porque la flor del jazmín, como todas las flores, brota con lo más bello de sí gracias a la luz del sol. Jazmín se rió suavemente, un sonido que flotó como una melodía en el aire. Absolutamente poético, Elvis. Eres una persona hermosa en todos los sentidos. Elvis frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes si no puedes verme? La mujer hizo una pausa y respondió: sí veo, solo que lo hago con el corazón. Minutos después, Elvis estaba tendido en la camilla. La tenue luz de la habitación proyectaba sombras delicadas sobre las paredes. Los aromas de jazmines y lavanda llenaban el aire, envolviéndolo como una caricia invisible. El tacto de las manos de jazmín era como un susurro del viento, firme en su propósito pero suave en su esencia, transformando el lenguaje del dolor en el canto silencioso de la paz. El cuerpo se deshace de sus nudos con la confianza de quien entrega su peso a unas manos que saben más de sanar que de juzgar, pensó Elvis, dejando que su respiración se acompasara con los movimientos rítmicos de Jazmín. Sus manos parecían danzar sobre su piel, desentrañando la tensión que había cargado durante años. Cada presión, cada trazo, era un poema escrito con el lenguaje de lo invisible, una sinfonía que silenciaba las voces internas que tanto lo habían atormentado. ¿Has probado acupuntura para aliviar la fibromialgia?, preguntó Jazmín con un tono de curiosidad genuina, rompiendo el silencio con suavidad. Elvis abrió los ojos lentamente sin dejar de relajarse. No, nunca lo he intentado. ¿Eres especialista en eso? Jazmín sonrió mientras sus manos continuaban su trabajo. Sí, lo soy. A veces el cuerpo simplemente necesita que le recordemos cómo regresar a sí mismo. Elvis dejó escapar una leve risa, casi imperceptible. Mi cuerpo es un lienzo en blanco para ti. Lanza los dardos que tú determines para levantarme de todos mis abismos. Jazmín detuvo sus manos por un instante, procesando la metáfora, y luego respondió con una serenidad que parecía infinita. El cuerpo no es un lienzo vacío, Elvis. Es un mapa de las batallas que hemos librado. Y cada marca, cada dolor, es un recordatorio de que seguimos aquí, buscando vivir en la plenitud de ser nosotros mismos. Elvis cerró los ojos, sintiendo cómo aquellas palabras resonaban en él como una verdad que no podía ignorar. En ese instante, el dolor que lo había acompañado durante tanto tiempo pareció perder algo de su peso. La camilla crujió apenas cuando Elvis se giró boca arriba, siguiendo las instrucciones de Jazmín. El aroma a jazmines seguía flotando en el aire, envolviéndolo como una promesa de alivio. Ella preparaba las agujas con una precisión tranquila, como quien afila las herramientas del arte, y sus movimientos parecían cargados de una ceremonia invisible. ¿Estás listo?, preguntó con una voz que no necesitaba ver para transmitir seguridad. Listo como nunca, Jazmín. Haz de mi cuerpo un mapa. Dibuja en él los caminos que me lleven de vuelta a mí. Ella sonrió. Colocó la primera aguja con una delicadeza tan exacta que parecía más un roce que una invasión. Luego otra y otra más, cada una encontrando un punto que resonaba como un eco profundo en su cuerpo. La acupuntura no solo sana el dolor, Elvis. Es un canto silencioso que guía al cuerpo de regreso a su armonía. Elvis cerró los ojos, sintiendo cómo las tensiones que había llevado durante años comenzaban a disiparse, como hojas que caen al final del otoño. Su respiración se hizo más lenta, más profunda, y en su mente se abrió un espacio de calma que nunca antes había conocido. «Es extraño», susurró. «Es como si con cada aguja estuvieras despertando algo que creí olvidado».
Es que siempre hay algo esperando ser recordado, respondió Jazmín, con la sabiduría sencilla de quien ha hecho de lo humilde su fortaleza. Elvis sintió una lágrima cálida deslizarse por la comisura de sus ojos cerrados. No era de dolor, ni siquiera de tristeza. Era el peso de una revelación, el alivio de entender que quizás el mayor lujo no estaba en el exterior, sino en la posibilidad de ser vulnerable sin miedo. Un par de semanas después, la fibromialgia de Elvis se había atenuado considerablemente. La conexión entre él y Jazmín Marlene había sido impresionante, como si cada sesión no solo calmara sus dolores, sino que desatara una sanación profunda, tanto en su cuerpo como en su alma. Apenas con la primera luz del alba, el timbre del pequeño consultorio resonó con suavidad, rompiendo el silencio de la madrugada. Jazmín, aún en pijamas, con ojeras profundas y un semblante demacrado, se removió lentamente de su cama. Sol, su fiel lazarillo, movía la cola con entusiasmo, como si presintiera quién estaba al otro lado de la puerta. «Espera, Sol», susurró Jazmín, tanteando la mesilla de noche con manos torpes, hasta encontrar los lentes oscuros que siempre la acompañaban. Se los colocó apresuradamente mientras el perro, incapaz de contener su entusiasmo, corría hacia la puerta, cuando abrió aún despeinada y con el sueño pegado en sus ojos. Afuera, la imponente figura de Elvis Louis Montserrat. Estaba impecable, como siempre, vestido con un traje exclusivo, sus gafas de sol reflejando los primeros rayos del día. Sol saltó alrededor de él con felicidad desbordante, dejando escapar uno o dos ladridos que hicieron que Jazmín esbozara una leve sonrisa. «Vine a decirte que eres la mujer más hermosa del mundo. No hay un solo rasgo tuyo que no sea perfecto. Tienes una belleza envidiable, indescriptible. Jamás vi, en todos mis viajes por el mundo, a una mujer que igualara tu hermosura en rostro y cuerpo. Quiero regalarte algo invaluable para complementar tu escultural perfección física que bien parece esculpida por los ángeles, quienes luego habrán quedado celosos de tu colosal belleza que los supera a ellos mismos. Así que... «Alístate, Jazmín Marlene. Partimos de inmediato», dijo Elvis, con una determinación que no permitía réplica, pero cuyo tono contenía una extraña calidez. Jazmín se quedó inmóvil un momento, procesando sus palabras, antes de que su rostro mostrara una mezcla de desconcierto y curiosidad. «Gracias por tus palabras. No sabía que poseyera tanta hermosura». «¿A dónde iremos?», preguntó, aunque ya intuía que algo importante estaba por suceder. Elvis se inclinó ligeramente hacia ella, con una sonrisa apenas perceptible. «Cámbiate y no hagas preguntas». Poco después el Lamborghini Diablo avanzaba por la ciudad, su deslumbrante azul zafiro captando miradas de admiración mientras cortaba el aire matutino. Sin embargo, dentro del auto, su verdadera joya era Jazmín Marlene, cuya presencia hacía juego con la belleza del coche. Casi una hora después el auto se detuvo frente a un elegante edificio. Elvis bajó primero, rodeó el vehículo y con paciencia tomó a Jazmín del brazo para ayudarla a descender. «¿Dónde estamos?», preguntó ella con suavidad. «Sígueme», dijo Elvis guiándola hacia el interior. Dentro del edificio la atmósfera era impecable, moderna, y estaba cargada de un aire de profesionalismo que casi se podía palpar. La recepcionista, con una sonrisa amable, los saludó al instante. «Tengo reservada la primera cita con el Dr. Smith», dijo Elvis, con una autoridad tranquila. Al escuchar esas palabras, Jazmín frunció ligeramente el ceño, confusa. «¿Estamos en una clínica? ¿Te sientes mal?» Elvis se detuvo un instante, girándose hacia ella. Con un tono lleno de ternura y convicción respondió: «Estoy mejor que nunca, Jazmín, pero tú mereces algo que he descubierto que puede cambiarlo todo. Te verá un especialista en retina. Consulté tu caso y hay una prótesis ocular especial que podría devolverte la vista». Jazmín quedó inmóvil. Su boca se entreabrió pero no dijo nada, dejando que la magnitud de sus palabras se filtrara lentamente en su mente. «Si funciona, podrás ver, Jazmín.
podrás mirarte en el espejo y comprobar por ti misma lo que yo ya sé, que no hay mujer que irradie más belleza que tú en este mundo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Jazmín. Apenas podía sostenerse de la emoción. Pero, Elvis, eso debe costar una fortuna, y nunca se sabe si los resultados serán... Elvis colocó una mano firme pero gentil sobre la suya, interrumpiéndola. No hablemos de costos, Jazmín. Hablemos de posibilidades. La vida siempre tiene un riesgo, pero lo que hay del otro lado es demasiado valioso como para no intentarlo. El riesgo es la semilla del cambio, y quien no se atreve a sembrarlo jamás cosechará la grandeza de lo posible. He aprendido que lo importante del dinero no es lo que puedes comprar con él, sino a quién puedes ayudar. Quiero que tus ojos puedan admirar su propia belleza. Créeme que te sorprenderás de tanta hermosura. Ella asintió lentamente, aún temblando por las emociones, mientras Elvis se inclinaba para susurrar. Confía en mí. Esto no es solo un regalo. Es una puerta hacia lo que mereces. Jazmín apretó la mano de Elvis y dejó escapar un pequeño suspiro. Está bien, Elvis, estoy lista. Ambos avanzaron hacia el consultorio del Dr. Smith, mientras el edificio, con su elegante serenidad, parecía ser testigo mudo de un momento que cambiaría sus vidas para siempre. La luz más verdadera no proviene del sol ni de las estrellas, sino de los ojos que logran ver más allá de las apariencias y penetrar el alma. Pasaron días de espera, acompañados de silencios llenos de esperanza y pequeños momentos de reflexión compartida. Elvis y Jazmín se habituaron a estos ritmos tan distintos a su cotidianidad, en el que cada consulta con el Dr. Smith era una combinación de ciencia y fe. Hasta que el día de la implantación de las prótesis retinianas llegó. Ahora restaba esperar algunos días más. Finalmente el momento esperado llegó. El Dr. Smith confirmó que todo estaba listo para retirar las vendas y evaluar el éxito final de la intervención. La clínica se encontraba en calma aquella mañana, con el sol bañando las ventanas en un dorado sereno. La habitación estaba en completo silencio, rota únicamente por el tenue zumbido de los monitores que confirmaban el éxito de la operación. Jazmín Marlene Balsa, recostada en una camilla, mantenía los ojos cerrados. Las vendas habían sido ya retiradas. Elvis Louis Montserrat permanecía a su lado, inmóvil, con las manos cruzadas frente a él y el corazón latiéndole con una fuerza desconocida. «Jazmín, cuando estés lista», dijo el Dr. Smith con calma. «Puedes abrir los ojos». Elvis apretó los puños conteniendo la respiración, mientras Jazmín tomaba aire profundamente. Lentamente sus párpados comenzaron a elevarse. Al principio, todo era un lienzo de luces y sombras, pero luego, como un amanecer lento, el mundo empezó a tomar forma. Un susurro escapó de sus labios. «Luz. Veo la luz». Su voz temblaba incrédula. Luego giró la cabeza hacia Elvis, y sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de él por primera vez. La luz no solo ilumina lo que está afuera, sino que despierta lo que siempre estuvo dormido en el interior. «Elvis», dijo ella, su voz apenas un susurro, «eres más hermoso de lo que imaginaba». Elvis, incapaz de contenerse, sonrió con una mezcla de alivio y emoción. Sus propios ojos se humedecieron mientras Jazmín levantaba una mano, extendiéndola hacia él, tocando por primera vez el rostro que ahora podía ver. «¿Y tú, Jazmín?», respondió su voz quebrándose ligeramente. «Eres la mujer más hermosa de este mundo. Ahora podrás verlo por ti misma». Las lágrimas de Jazmín rodaron sin contención. Era un llanto que no venía de la tristeza, sino de la inmensidad de la gratitud. Giró la cabeza mirando por la ventana al cielo, a los árboles, al mundo que había sido solo un sueño durante tanto tiempo. «Es más hermoso de lo que recordaba», dijo, mientras la luz de la tarde iluminaba su rostro lleno de asombro.
El verdadero milagro no está en volver a ver el mundo, sino en rememorarlo como una promesa cumplida por la esperanza. Elvis tomó su mano con delicadeza, sin apartar la mirada de ella. El mundo siempre fue hermoso, Jazmín. Tú solo necesitabas verlo otra vez para recordarlo. Como cuando trajiste la memoria a mi cuerpo al implantar las agujas, ¿recuerdas? En ese momento no existía nada más que ellos dos, en un instante que no necesitaba palabras, porque lo esencial ya estaba dicho en las miradas que compartían. Pasaron aproximadamente 3 meses hasta que Jazmín Marlene Balsa pudo volver a la normalidad de su vida y a dar masajes en su modesto consultorio. Durante ese tiempo se sometió a un riguroso proceso de terapia de adaptación visual, en el que aprendió a interpretar de nuevo las imágenes, los colores y las profundidades que habían sido un recuerdo lejano para ella. Su percepción fue lenta pero constante, hasta que los movimientos de sus manos recuperaron la precisión característica de su profesión, ahora enriquecida con una nueva comprensión del cuerpo humano gracias a su renovada capacidad para ver. Abrir los ojos al mundo no es solo mirar, es beber la luz, danzar con las sombras y convertirse en parte del vasto todo que siempre nos llamó a formar parte de él. Aquella noche el millonario Elvis Louis Montserrat reiniciaba las terapias de masaje con Jazmín Marlene Balsa. Habían pasado 3 meses desde su recuperación visual, y aunque su conexión con ella había crecido hasta niveles profundos, esa noche era distinta. Sentía un nudo en la garganta, una opresión que no venía del dolor físico, sino del temor que siempre lo había acompañado, la revelación de su secreto más oscuro. Esta vez, a diferencia de las sesiones previas, su piel, marcada por la despigmentación blanquecina del vitiligo que tanto aborrecía, estaría expuesta a la luz de los ojos de Jazmín. Ya no podría esconderse tras el consuelo de su ceguera. Ella vería lo que él siempre consideró una condena, una imperfección insalvable. Al llegar al modesto consultorio, Jazmín lo recibió con una sonrisa cálida, su cabello recogido y sus ojos brillando con la luz renovada que había aprendido a apreciar en los últimos meses. ¿Listo para reiniciar, Elvis?, preguntó con una dulzura que atravesaba cualquier barrera. Él asintió, intentando que su voz sonara firme mientras respondía: «Listo, o al menos eso creo». Se desvistió en el pequeño baño, retirando cada prenda con la sensación de estar desarmándose frente a un juicio que nunca había querido enfrentar. Envuelto en el paño, salió y se tendió en la camilla, su cuerpo rígido como si estuviera a punto de enfrentar un destino inevitable. Jazmín se acercó con la misma serenidad de siempre. Su toque inicial, un ligero roce sobre los hombros, desató una mezcla de alivio y tensión. Pero entonces, mientras sus manos descendían lentamente por su espalda, notó la apariencia diferente de su piel, las áreas despigmentadas que interrumpían la uniformidad. Se detuvo un momento, sus manos aún sobre la piel de Elvis, mientras su intuición le hablaba más fuerte que las palabras que él había dicho antes de la sesión. Había sentido la rigidez de su cuerpo al entrar, la forma en que sus hombros parecían cargar un peso invisible. Y ahora, bajo la luz tenue del consultorio, entendía la razón. ¿Acaso temías que viera esto, Elvis, desde que viniste la primera vez, antes de saber que era ciega y me preguntaste si no sentía repulsión de tocarte?, preguntó Jazmín con una voz casi susurrante, pero cargada de comprensión. Elvis cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera apagar el momento. «Sí, es la verdad. Esto es lo que soy. Una imperfección tras una fachada perfecta. Mi piel es una mentira que no puedo esconder más, y menos de ti, que mereces conocer mi oscuro secreto». Jazmín se mantuvo en silencio unos instantes, sus manos aún sobre su piel. Luego habló con una calma que parecía venir de lo más profundo de su ser. «Elvis, ¿quién te enseñó que esto es una imperfección? ¿Quién te convenció de que algo tan único podía ser un defecto?». Él intentó responder, pero las palabras se atascaban en su garganta. Finalmente logró decir: «La sociedad, las miradas, incluso yo mismo. He vivido toda mi vida pensando que esto me hacía menos,
que me hacía diferente. Jazmín dejó que el silencio llenara el espacio antes de continuar. Diferente, sí, pero diferente no significa menos. La piel es el órgano más noble que tenemos. Es el lienzo donde la vida deja sus marcas, sus batallas, su belleza. Y tu piel, Elvis, no es una mentira. Es un poema escrito en blanco y oro, un mapa que cuenta una historia que solo tú puedes portar. Las palabras lo atravesaron derribando las defensas que había construido durante años. ¿De verdad lo crees?, preguntó él, su voz quebrándose. Ella sonrió, aunque él no podía verla desde su posición. Sus manos continuaron recorriendo su espalda con una ternura que parecía borrar el peso de sus inseguridades. No lo creo, Elvis, lo sé, porque la verdadera belleza no está en el tono uniforme de una piel, sino en la verdad que lleva consigo. Y tu piel es hermosa porque es real, porque es tuya. Es un testimonio de tu fortaleza, de todo lo que eres y todo lo que has superado. Es el reflejo de que tienes esta única y maravillosa oportunidad de vivir. Ama tu piel sin cuestionamientos, porque forma parte de ti y tú eres extraordinario. Jazmín terminó de masajear su espalda y sus brazos, moviéndose con cuidado hacia su torso. Su toque era deliberado, como si quisiera que cada gesto reafirmara lo que decía. Cuando llegó a las zonas más despigmentadas, sus manos se detuvieron un momento y luego dijo: ¿Sabes qué veo aquí, Elvis? Veo una constelación. Veo un cielo nocturno único, pintado solo para ti. Cada marca, cada trazo, es una estrella que te hace brillar. Y hay cometas también. Él no pudo contener las lágrimas. Siempre pensé que esto era algo que debía esconder, Jazmín, algo que me hacía menos... No, Elvis. Esto es algo que debes celebrar. Tu piel no solo cubre tu cuerpo, cuenta tu historia. Y yo no cambiaría ni una sola de estas estrellas, porque juntas forman una belleza que es única en este universo, como tu huella digital. Al terminar el masaje, Jazmín colocó una mano sobre su hombro, inclinándose ligeramente hacia él. Elvis, la belleza no es algo que el mundo te otorga, es algo que tú decides aceptar en ti mismo, y cuando lo hagas, el mundo no tendrá más poder sobre ti. ¿Y qué hago con tanta crítica, Jazmín?, preguntó él, su voz quebrándose, vulnerable como un niño que busca respuestas. ¿Con los juicios? ¿Las opiniones crueles? Me ven raro, me cuestionan, me tildan de feo sin piedad, lastimándome en mi dignidad humana. Ella hizo una pausa, dejando que su silencio llenara el espacio antes de responder con sabiduría. El problema lo tienen ellos, no tú, Elvis, dijo Jazmín con firmeza, pero sin perder la dulzura. Seguro que ninguno de ellos, de quienes te juzgan por tu apariencia diferente, es el más bonito del mundo ni tiene la piel más hermosa. Hablan desde su propia imperfección, Elvis, consolándose en sus críticas porque no alcanzaron una suprema belleza. Y, tal vez, tampoco tienen ya la juventud que desean. Es su propio dolor el que intentan proyectar en ti. Él se giró para mirarla, aún con lágrimas en los ojos, sorprendido por la claridad de sus palabras. Gracias, Jazmín, por ver en mí lo que yo no pude ver por tanto tiempo. Ella le ofreció una sonrisa luminosa. Gracias a ti, Elvis, por recordarme que la verdadera visión no viene de los ojos, sino del corazón. En ese instante el peso de sus años de vergüenza y temor pareció desvanecerse, dejando en su lugar una sensación de libertad que nunca había conocido. 3 meses después, los ecos de sus sesiones y sus conversaciones aún resonaban en sus corazones. Jazmín Marlene Balsa había encontrado en Elvis Louis Montserrat a alguien dispuesto a transformar su vida y a desafiar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y él, en Jazmín, había hallado la voz que lo había liberado de las cadenas de su propia mente. Era una tarde cálida cuando Elvis, vestido con un traje azul oscuro que reflejaba la profundidad de sus emociones,
Llegó al pequeño consultorio convertido en un símbolo de renacimiento para ambos. Traía un ramo de jazmines blancos tan frescos como las memorias que habían construido juntos. Jazmín, ahora radiante y con una seguridad que iluminaba todo a su alrededor, lo esperaba. Estaba vestida con un sencillo vestido marfil que resaltaba la gracia natural de sus movimientos y la serenidad que había ganado con el tiempo. «Elvis, ¿no me dijiste que vendrías hoy?», dijo ella con una sonrisa mientras lo recibía. Él no respondió al principio, simplemente la miró, dejando que sus ojos hablaran antes que sus palabras. Finalmente, rompió el silencio con una voz cargada de ternura. «Jazmín Marlene Balza, he recorrido el mundo entero. He conocido a mujeres que, según los estándares, podrían ser consideradas perfectas. Pero ninguna, ni siquiera todas juntas, podrían compararse contigo. Tu belleza es tan exuberante, tan única, que ni los ángeles en su celosa perfección podrían igualarla». Ella lo miró desconcertada pero emocionada, mientras él se arrodillaba frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. Al abrirla, un anillo con un diseño delicado brilló con la luz de la tarde. «No solo hablo de tu belleza exterior, Jazmín, aunque esta es incomparable de forma indiscutible. Hablo de lo que eres, de la fortaleza, la dulzura y la sabiduría que me has mostrado. Contigo aprendí a aceptar quién soy, y quiero que caminemos juntos por esta vida sin miedos, sin máscaras. ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas llenaron los ojos de Jazmín mientras una mano cubría su boca, incapaz de contener la emoción. «Elvis, sí, quiero casarme contigo. No hay nada en este mundo que desee más». La tarde se llenó de risas y abrazos, de promesas que no necesitaban ser dichas, porque ya estaban grabadas en el aire que compartían. Decidieron casarse al mes siguiente, en un pequeño jardín lleno de jazmines. El día de la boda, Jazmín caminó hacia Elvis, con un vestido blanco que parecía una extensión de su pureza y fuerza. Sol, el Golden Retriever, llevaba los anillos, mientras el mundo entero parecía detenerse para contemplar el momento. Cuando llegaron al altar, Elvis la miró con la misma intensidad que siempre. «Hoy, ante todos, quiero reafirmar lo que siempre he sabido, Jazmín. No hay mujer, ni ángel, que pueda igualar tu belleza. Eres mi luz, mi fuerza, mi hogar». Jazmín, con lágrimas en los ojos, respondió: «Elvis, tú eres la piel que abraza mi alma, el refugio donde puedo ser completamente yo misma. Contigo, cada marca de la vida se vuelve una obra maestra». El sí que siguió resonó en el corazón de todos los presentes, marcando el inicio de una vida compartida, donde la imperfección era celebrada como una obra de arte y donde el amor, despojado de apariencias, reinaba absoluto. Querido oyente, cada vez que comentas, compartes y le das un me gusta a cada historia, ayudas a que se alimente un perro abandonado en la calle. Déjanos tu nombre para enviarte un abrazo y un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Todos se rieron de él cuando se casó con ella, pero 5 años después todos quedaron sorprendidos.